Ese camión ya quebró 11 talleres y va a acabar con el tuyo también, Roberto. Fue la advertencia que me dieron cuando el T-800 negro cruzó mi portón, rugiendo como un presagio. Pero mientras todos veían una maldición sobre ruedas, yo solo quería descubrir una cosa. ¿Era el camión el que engañaba a los hombres o los hombres los que se rindieron demasiado pronto? Dicen que yo soy el último recurso, ¿saben? El que arregla la chatarra que nadie más toca. Mi nombre es Roberto, pero en el barrio me conocen como el Tuercas. Mi taller no tiene letrero de neón, ni piso pulido, ni recepcionista con uniforme. Es un galpón viejo, lleno de aceite hasta el techo, con olor a diésel y sueños rotos. Y me gusta así, porque cuando la gente llega aquí ya no viene por el brillo, viene por la verdad. Vienen cuando la tecnología, los talleres de lujo y los mecánicos de bata blanca les han fallado. Yo he visto cosas que harían que un ingeniero de la NASA se jalara los pelos. He desarmado motores que tenían más mañas que un político en campaña. Pero hay historias, mis amigos, que no son de mecánica pura. Son historias de leyendas, de camiones malditos que cruzan la línea entre la falla eléctrica y la brujería. Y de todas esas historias, ninguna es tan pesada, tan oscura, como la del Kenworth T-800. Ese camión no era solo un vehículo de carga, era un fantasma, un devorador de reputaciones. La primera vez que escuché el nombre de ese Kenworth fue como escuchar un chiste de mal gusto en un velorio. Estaba yo bajo un Mac viejo, tratando de desenredar un arnés que parecía nido de víboras, cuando entró don Lázaro. Don Lázaro es de esos dueños de flota que tienen más canas por los problemas de sus camiones que por la edad. Entró sudando frío, aunque era invierno, y me miró con esa mezcla de desprecio y súplica que solo tienen los desesperados. «Roberto», dijo sin saludar, y la urgencia le quemaba la garganta, «necesito que veas un fierro, uno que nadie quiere tocar». Yo seguí con mi trabajo. El tiempo es dinero, y las palabras bonitas no pagan el arriendo. Si nadie lo quiere tocar, don Lázaro, por algo será. Yo cobro por lo que hago, no por lo que evito. Él suspiró, un sonido que venía del fondo de su alma cansada. Es el Kenworth T-800, el negro. Al escuchar eso, la llave de impacto se me resbaló de la mano y golpeó el cemento con un clang seco. Me levanté, limpiándome el aceite de la frente con el dorso de la mano. El Kenworth T-800 negro de don Lázaro. La leyenda. ¿El que llaman el devorador de hombres? Pregunté, y no había burla en mi voz, solo un respeto frío por la magnitud del desastre. Ese mismo. Miren, en el mundo del transporte, la reputación es todo. Un buen mecánico es oro molido. Pero ese camión había triturado la reputación de 11 profesionales. 11. Y no hablo de aprendices, no. Hablo de gente seria, con diplomas colgados, con talleres grandes y clientela fija. Don Ricardo, el especialista en inyección, terminó cerrando su negocio porque el Kenworth lo hizo ver como un charlatán. Mauricio, el eléctrico, un tipo que podía hacer funcionar una cafetera con un par de clips, pasó 3 semanas encerrado con ese camión y salió jurando que el problema era un duende que vivía en el módulo ECM. Y la gente le creyó, porque ¿cómo explicas que 11 mentes brillantes no puedan encontrar una falla? El patrón siempre era el mismo, y don Lázaro me lo repitió como un rezo aprendido en el infierno. El camión funcionaba perfectamente bien en el taller. Encendía al toque, el motor ronroneaba como gato gordo, las luces, los frenos, todo en orden. Lo sacaban a la carretera, vacío, y seguía perfecto. Pero apenas le metían carga, apenas lo ponían a trabajar de verdad, a subir una cuesta con 20 toneladas de cemento a cuestas, el Kenworth se volvía loco. Se apagaba, o perdía potencia brutalmente, o la transmisión automática se ponía en modo de emergencia y no salía de segunda. O el peor de todos,
Empezaba a escupir humo negro como si estuviera invocando al diablo, mientras los códigos de error en el tablero parpadeaban como luces de discoteca. El conductor, aterrado, llamaba a la grúa. Llevaban el camión al taller. Y aquí viene lo bueno, lo que hizo que la gente empezara a hablar de maldiciones. El mecánico de turno conectaba el escáner, la computadora de diagnóstico, y ¿qué creen? 0 fallas. El módulo SM, el cerebro del camión, estaba limpio, pulcro. Era como si el camión se estuviera burlando de ellos, como si dijera, sí, fallé, pero no tengo pruebas. Intentaban replicar la falla en el taller, le ponían peso, lo aceleraban, lo dejaban encendido horas, y nada. El Kenworth era un santo en el garaje. Ya invertí el valor de otro camión en diagnósticos, Roberto, me dijo don Lázaro, sacudiendo la cabeza. Cambiamos sensores que no estaban dañados, cambiamos cables por si acaso, revisamos la presión de combustible, hasta le cambiamos el SM completo, y a los 3 días, con la primera carga pesada, ¡pum!, el mismo circo. ¿Y los 11 mecánicos, don Lázaro? ¿Qué decían al final? Todos lo mismo, que el problema no existe, que es el conductor que inventa, o que el camión tiene un problema intermitente que es imposible de rastrear. El último, un muchacho joven y muy bueno en electrónica, me devolvió el camión y me juró que si le ponía la mano encima otra vez, renunciaba a la mecánica. Me dijo que era un fallo tan simple que era invisible y que la única forma de encontrarlo era volverse loco. Yo me quedé pensando, un fallo que solo aparece bajo máxima exigencia y que desaparece al conectar el escáner. Esto no era un problema de un sensor quemado o un cable cortado. Esto era algo más sutil, algo que jugaba con la física y la electricidad de una forma perversa. El Kenworth T800 es una bestia de trabajo, un motor Cummins robusto, diseñado para aguantar el castigo. Pero con la tecnología moderna, estos camiones son más sensibles que una bailarina de ballet. Un pequeño cambio en el voltaje, una vibración fuera de lugar, y el cerebro electrónico, el SM, entra en pánico para protegerse. Pero ¿por qué desaparecía la falla con el escáner? Esa era la clave. La mayoría de los escáneres, cuando se conectan, no solo leen códigos. Le inyectan una pequeña señal de voltaje al sistema, o fuerzan al ECM a entrar en un modo de diagnóstico específico que a veces estabiliza temporalmente ciertos parámetros eléctricos. Miré a don Lázaro. En sus ojos no había solo desesperación por el dinero perdido. Había miedo de que su flota se fuera a pique por culpa de un camión que no podían usar. «Don Lázaro», dije cruzándome de brazos, «si lo agarro cobro caro. Y si lo arreglo, quiero la mitad de lo que le costaron los 11 diagnósticos fallidos. Te doy el doble, Roberto. Solo haz que ese fierro vuelva a trabajar. No necesito un mago, necesito un hombre que no le tema a la vergüenza». Y ahí estaba la carnada, la vergüenza. Si yo fallaba sería el número 12. 12 mecánicos. Mi reputación, la de el tuercas, el último recurso, se iría a la basura. Pero si lo lograba, si yo desentrañaba el secreto del Kenworth T800, mi nombre pasaría de ser una burla a ser una leyenda. Acepté. No por el dinero, aunque lo necesitaba, sino por el desafío. Los 11 hombres antes que yo buscaron un fallo grande, un cable tronado, un sensor muerto. Pero el último mecánico tenía razón. La solución era tan simple que la mente la descartaba. «Tráigalo», le ordené a don Lázaro, «y dígale a mi gente que despeje el foso central. Vamos a desvestir a esa bestia hasta los huesos». 2 días después, el Kenworth T800 negro llegó a mi taller. Era imponente, un morro largo, brillante, y parecía recién lavado, como si quisiera ocultar sus pecados. Cuando el conductor lo estacionó, el motor Cummins ISM de 400 caballos vibraba con una potencia perfecta. No había humo, no había ruidos raros. Era el retrato de un camión sano. Lo primero que hice fue lo que los 11 anteriores hicieron.
Conecté mi escáner. Un equipo viejo pero confiable. Y por supuesto la pantalla me escupió la misma burla. No hay códigos de falla activos. «Miren nomás», dije a mi ayudante Pancho, un muchacho joven con ganas de aprender. «Aquí está el fantasma. Se esconde apenas lo tocas». Pancho, que ya había escuchado las historias, tragó saliva. «Dicen que el problema está en el chasis, don Roberto, que cuando tuerce bajo peso, algo se desconecta». «Sí, Pancho, eso es lo que dicen, pero desconectarse es un problema físico. Un cable que se pela, un sensor que se rompe, y si fuera así el SM lo registraría, o al menos lo registraría como intermitente o histórico. Pero este camión borra su memoria de fallas automáticamente, como si se arrepintiera de haber fallado. Pasé las siguientes 48 horas haciendo lo que se supone que nadie debe hacer: ignorar los manuales. Los manuales te dicen que si no hay códigos, revises la presión de combustible, la temperatura, el aire. Yo hice todo eso, y todo estaba dentro de los parámetros de fábrica. El motor funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Empecé a pensar como un ingeniero que odia a los mecánicos. ¿Qué mecanismo eléctrico puede fallar de forma catastrófica bajo carga extrema, pero funcionar perfectamente en vacío, y que además la simple conexión de un dispositivo de diagnóstico lo cure temporalmente? El estrés mecánico era el factor clave. Cuando el camión carga peso y sube una pendiente, el motor no solo trabaja más duro, sino que todo el chasis se retuerce. La vibración aumenta exponencialmente. Normalmente, el SM es muy bueno filtrando ese ruido eléctrico que generan las vibraciones. Pero si la falla era una interferencia, un ruido eléctrico que engañaba al SM para que pensara que algo vital fallaba, entonces la solución era algo que estaba fallando en su trabajo de aislar ese ruido. Me concentré en los sensores más críticos, aquellos que si fallaban, mandaban al motor a modo de protección. El sensor de posición del cigüeñal, CKP, vital. Si el SM no sabe dónde está el pistón, no inyecta combustible. Pero el CKP estaba limpio, bien conectado. El sensor de posición del árbol de levas, CMP, también estaba bien. La válvula de control de presión del turbo, perfecta. Revisé el arnés principal, cable por cable, buscando un punto pelado, un lugar donde el cable estuviera haciendo tierra con el chasis bajo vibración. Nada. Todo el cableado, aunque usado, estaba intacto y protegido por su funda. La frustración me empezó a picar la nuca. Entendí por qué los 11 profesionales se habían rendido. Este camión te obligaba a dudar de ti mismo. Te hacía sentir que eras tú el que no sabía leer. Llegué al punto en que empecé a hacer pruebas que rayaban en lo ridículo. Encendí el motor y empecé a golpear con un martillo de goma el chasis cerca de los módulos electrónicos. Quería simular una vibración extrema, forzar al camión a fallar. Golpeé cerca del SM. Nada. Golpeé cerca de la transmisión. Nada. Golpeé cerca de la bomba de inyección. Nada. El Kenworth seguía riéndose de mí, ronroneando. Llevaba 3 días sin dormir bien. Mi esposa, Elena, me traía café y me miraba con preocupación. «Roberto, deja ese camión. Te está volviendo loco». 11 personas no pueden estar equivocadas. No, Elena, 11 personas estaban buscando una falla que se puede ver. Pero este camión tiene un defecto que es invisible. Es como un mal aliento, solo lo notas cuando te acercas demasiado y desaparece cuando tratas de atraparlo. Decidí que si el problema no era eléctrico y no era mecánico, tenía que ser una combinación de ambos, un punto donde el movimiento creaba una señal errónea. Me concentré en el cableado que iba del motor al chasis. Es el lugar donde la vibración es máxima y donde el riesgo de interferencia, ruido de señal,
es más alto. Hay un sensor en particular que es muy sensible a la vibración y que si su señal se corrompe, el SM entra en pánico, el sensor de posición del acelerador, APS. Este sensor le dice al SM cuánto está pisando el conductor el pedal. Si el SM recibe una señal errónea del APS, cree que el conductor está pisando el acelerador de forma errática o que el pedal se atascó, y la respuesta automática es cortar potencia o poner la transmisión en emergencia. Revisé el APS. Estaba en su sitio, conectado. Los voltajes eran perfectos, pero luego recordé algo que me enseñó un viejo ingeniero de Cummins hace años, algo que nunca viene en los manuales de servicio. Pancho, tráeme la linterna más potente que tengas y un espejo de inspección, dije, con una sensación repentina de frío en el estómago. Me metí bajo el capó, forzando la vista hacia la base del sensor APS, justo donde se une al soporte del motor. Es una zona apretada, difícil de ver. El sensor APS no solo mide la posición del pedal, es un potenciómetro, y como tal, es muy sensible a las vibraciones armónicas. Para evitar que el ruido del motor interfiera con la señal de posición, los fabricantes suelen colocar un pequeño amortiguador o buje de goma entre el sensor y el soporte metálico. Es una pieza diminuta, diseñada para absorber las microvibraciones de alta frecuencia. Con el espejo, iluminé la base del sensor. El soporte metálico estaba allí. El sensor estaba atornillado firmemente, pero faltaba algo. No había rastro del pequeño buje de goma. Era solo un pequeño anillo de caucho, del tamaño de una moneda pequeña, diseñado para aislar la señal. Se había desintegrado con el tiempo, o tal vez, en uno de los 11 intentos de reparación, algún mecánico lo había quitado y se le había olvidado reponerlo, pensando que era solo un espaciador sin importancia. Cuando el camión estaba en el taller en vacío, la vibración era manejable y la señal del sensor era clara. Pero cuando el Kenworth se cargaba con 20 toneladas y el motor Cummins rugía en una cuesta, las vibraciones se amplificaban. Sin ese amortiguador de goma, la vibración extrema se transmitía directamente al interior del sensor APS, creando un ruido eléctrico, una interferencia de alta frecuencia que el SM interpretaba como una señal de posición errática. El SM, en modo de protección, inmediatamente cortaba la inyección o forzaba la transmisión a modo seguro. Y aquí viene el golpe de genio del camión maldito. ¿Por qué desaparecía la falla al conectar el escáner? Porque el escáner, al conectarse, no solo inyectaba voltaje, sino que forzaba al SM a realizar una autocomprobación. Durante esa autocomprobación, el SM ignoraba temporalmente las lecturas erráticas menores, dándole tiempo al sistema para estabilizarse, o simplemente el cambio de modo operativo bajaba la sensibilidad del sensor a ese ruido particular. La solución era tan ridículamente simple que era vergonzosa. Era un defecto físico, sí, pero su efecto era puramente electrónico, una falla de aislamiento que solo se manifestaba bajo condiciones extremas de trabajo. Un buje de goma, una pieza que costaba, con suerte, $2. Sentí una oleada de adrenalina y risa. 11 mecánicos, 11 carreras en el barro por un pedazo de caucho invisible. Pancho, dije, y mi voz sonaba ronca por la emoción. Ve a la ferretería y búscame el buje de goma más denso que encuentres, que quepa justo ahí. Y si tienen, tráeme una docena. Pancho me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Un buje, don Roberto? ¿Para qué? Para curar la maldición, muchacho. Vamos a curar al Kenworth T800. La reparación fue un chiste. Tuve que soltar el sensor, deslizar el nuevo buje de goma y atornillar de nuevo. 5 minutos de trabajo. La pieza, $2. Pero el verdadero trabajo venía ahora. Tenía que probarlo.
Tenía que demostrar que el fantasma se había ido, y para eso teníamos que poner al Kenworth en la única situación que lo hacía fallar: la carga máxima y la cuesta empinada. Llamé a don Lázaro. Venga por su camión, pero tráigame un remolque lleno de cemento. Y no lo lleve a la ciudad. Vamos a subir el Paso del Cóndor. Quiero que lo ponga a sufrir. Don Lázaro llegó al día siguiente, escéptico. Me pagó solo la mitad de lo acordado, con la promesa de la otra mitad si el camión aguantaba el viaje. Yo no confiaba en nadie más, así que me puse mi overol, tomé mi caja de herramientas y me subí a ese asiento. Iba a ser yo, Roberto el Tuercas y el Kenworth T800 en un duelo final en la carretera. O regresaba con la leyenda, o regresaba como el número 12. El camión, con 20 toneladas de cemento en la espalda, rugía de forma diferente. Sentía el peso en el chasis, la vibración del motor entrando en carga pesada. Salimos del taller y tomamos la carretera que conduce al Paso del Cóndor, una subida brutal, famosa por hacer sudar a los motores más potentes. Yo iba al volante, con mi corazón golpeando contra las costillas como un pistón desbocado. Tenía que sentirlo. Tenía que ser yo quien viera la falla si aparecía, o quien sintiera la victoria si el fantasma se había ido. La carretera se empezó a empinar. Metí la transmisión automática en modo manual para controlar mejor la fuerza y le metí el pie a fondo. El Cummins ISM gritó, un rugido grave y poderoso que resonaba entre las montañas. Las revoluciones subían. El turbo silbaba como una olla a presión. Esta era la zona de peligro. Los 11 mecánicos fallaron porque no pudieron replicar este infierno de trabajo. El motor estaba vibrando a su máxima frecuencia. El chasis se retorcía bajo el peso del cemento y la electrónica estaba siendo bombardeada por cada micromovimiento del metal. Si mi teoría era correcta, ese simple buje de goma de $2 era el único muro entre la estabilidad y el caos. Miré el tablero. Las agujas de temperatura y presión estaban perfectas, pero mis ojos estaban clavados en el indicador de fallas, esa luz naranja que en cualquier momento podía empezar a parpadear, dándome la bienvenida al club de los fracasados. 1 kilómetro. 2 kilómetros de subida constante. El camión debería haber fallado ya. Los reportes de don Lázaro decían que a los pocos minutos de esfuerzo sostenido, el Kenworth se rendía. O se apagaba de golpe, o se ponía a echar humo negro, o la transmisión se bloqueaba. Pero no pasaba nada. El motor seguía tirando. El camión se movía con una fuerza bruta y constante. Sentía la vibración, sí, pero era la vibración normal de un motor bajo carga. No ese temblor errático que corrompe las señales eléctricas. Empecé a sudar, no por el calor, sino por la tensión nerviosa. Mi mano derecha estaba lista para agarrar el freno de emergencia, esperando el corte de potencia. Llegamos a la curva más cerrada del paso. Aquí, el camión tiene que reducir la velocidad y luego volver a acelerar con toda la fuerza para seguir subiendo. Es el punto donde el torque es máximo y la demanda eléctrica y mecánica se cruzan. Pisé el acelerador a fondo saliendo de la curva. El motor respondió sin titubear. La transmisión hizo el cambio de marcha perfectamente, una transición suave y precisa. No había códigos de error. El humo que salía del escape era limpio. Me reí. Una risa seca, incrédula. ¡El buje, Pancho! Grité al aire, aunque estaba solo. ¡El maldito buje! Era la prueba definitiva de que la sencillez vence a la complejidad cuando se trata de fallas invisibles. El SM, el cerebro del camión, solo recibía información clara. El amortiguador de goma estaba absorbiendo la vibración del motor, impidiendo que ese ruido de alta frecuencia llegara al sensor APS, y por lo tanto, el cerebro nunca pensó que el conductor se había vuelto loco o que el pedal estaba roto. Subí el resto del Paso del Cóndor sin un solo problema. El camión se comportó como el Kenworth T800 que era.
Una bestia de carga confiable. Cuando llegué a la cima, me detuve, apagué el motor y me quedé en silencio por un minuto. El aire fresco de la montaña me golpeó la cara. Sentía el peso de la reputación de 11 hombres levantándose de mis hombros. El fantasma había sido exorcizado por un pedazo de caucho. Di la vuelta y regresé al taller, conduciendo con la misma carga. Ya no había miedo, solo una satisfacción profunda. El camión no era una maldición, era una lección de humildad para el mundo de la alta tecnología. Cuando llegué al taller, don Lázaro estaba esperando. Estaba de brazos cruzados, con el ceño fruncido, listo para escuchar la 12ª excusa. ¿Y bien, Roberto?, preguntó con voz cansada. ¿Qué pasó? ¿Se apagó en la cuesta? Bajé del camión. El motor estaba caliente, pero ronroneaba suavemente al ralentí. Don Lázaro, su camión ya no está maldito. Subió el paso del Cóndor con 20 toneladas de cemento. Fui y volví. No se apagó, no perdió potencia, no echó humo negro. El SM está más limpio que un recién nacido. Don Lázaro parpadeó. Tardó unos segundos en procesar la información. Su rostro se transformó de escepticismo a una esperanza cautelosa. ¿De verdad? ¿Y qué era? ¿Qué código de error oculto encontró usted que esos 11 no vieron? Ningún código, don Lázaro. La falla no estaba en la electrónica, sino en la física que afectaba a la electrónica. Lo llevé bajo el capó. Tuve que usar el espejo de nuevo para señalar el lugar exacto, porque el buje era casi invisible una vez instalado. Mire aquí, don Lázaro. Este es el sensor de posición del acelerador. Es vital. Si falla, el camión se protege. Don Lázaro asintió, sin entender. Todos lo revisaron, Roberto. Los voltajes estaban bien. Claro que los voltajes estaban bien, don Lázaro. El problema no era el voltaje, sino la vibración. Este motor, bajo carga extrema, genera una vibración armónica muy fuerte. Para que el sensor no confunda esa vibración con una señal errática, necesita aislamiento. ¿Ve esta pieza de goma que acabo de poner? Señalé el pequeño anillo negro. Ese es un buje amortiguador, un aislante. Su camión lo perdió. Cuando usted subía la cuesta, la vibración del motor se transmitía directamente al corazón del sensor, y el sensor le enviaba al SM un ruido eléctrico, como si el conductor estuviera bailando sobre el acelerador. El SM, al recibir esa señal caótica, pensaba que el sensor estaba fallando o que había una emergencia y cortaba la potencia para proteger el motor. Don Lázaro se acercó, entrecerrando los ojos para ver el diminuto pedazo de goma. La incredulidad se mezclaba con la ira y el alivio. ¿Me está diciendo, Roberto, que 11 mecánicos, con sus computadoras y sus talleres de lujo, no pudieron encontrar un pedazo de goma de $2? Así es, don Lázaro. Es la trampa de la tecnología. Cuando no hay códigos de error, la gente busca una falla grande y compleja. Nadie piensa que un defecto físico tan pequeño pueda generar un error electrónico tan catastrófico. Y la conexión del escáner, al estabilizar el sistema por un momento, le daba al camión el tiempo suficiente para que la vibración bajara su intensidad y el error desapareciera del registro activo. El camión se curaba solo en el taller, solo para volver a enfermar en la carretera. El silencio en el taller fue pesado. Pancho, mi ayudante, estaba boquiabierto. Habíamos resuelto la leyenda urbana de la flota de camiones de la región. Don Lázaro se echó a reír, pero era una risa que sonaba más a llanto. 11 hombres, Roberto, 11. Y yo gasté una fortuna cambiando piezas que estaban buenas. No se preocupe por eso, don Lázaro. Lo importante es que su camión está de vuelta al trabajo. Ahora, hablemos de mi tarifa. Le mostré la factura. Mi trabajo, más el doble de lo que le costaron los diagnósticos fallidos. Él no protestó. Me pagó en efectivo, con un respeto que nunca antes me había mostrado. Usted no es un mecánico, Roberto. Usted es un detective de la chatarra. La historia, por supuesto, no tardó en correr.
En el mundo del transporte, las noticias viajan a la velocidad de la fibra óptica. El Kenworth T800 negro, el devorador de hombres, ya no fallaba. Estaba en la carretera ganando dinero, subiendo las cuestas con la misma fiereza de siempre. Y el secreto era un buje de goma. Esto tuvo dos consecuencias inmediatas. La primera, mi reputación se disparó hasta las nubes. Ya no era solo el tuercas, sino el tuercas que venció al fantasma. La gente me traía problemas que los talleres de lujo rechazaban, no por el dinero, sino por el miedo a la vergüenza. La segunda consecuencia fue el impacto en los 11 mecánicos. Don Ricardo, el especialista en inyección que había cerrado su taller, me llamó. «Roberto, ¿es verdad lo del T800? ¿Un buje de goma?» «Tan verdad como que el sol sale, don Ricardo». Escuché un largo suspiro al otro lado de la línea. Él se había culpado por su fracaso pensando que había perdido su toque. Estaba buscando un cortocircuito, Roberto, un fallo en el cableado. Nunca pensé en la vibración física como generadora de ruido eléctrico. Es tan simple que duele. Mauricio, el eléctrico, el que juró que el problema era un duende, no me llamó, pero me mandó una caja de cervezas artesanales con una nota que decía: «Gracias por probar que no estoy loco, solo soy ciego». Pero la historia del Kenworth no terminó ahí. Resulta que ese modelo de camión, el Kenworth T800 con el motor Cummins ISM, tenía un historial de problemas intermitentes similares en otras flotas, aunque no tan extremos. El fabricante, al no poder replicar la falla en el entorno controlado del taller, siempre lo atribuía a fallas esporádicas del operador o problemas de cableado envejecido. Mi solución, tan simple, destapó una verdad incómoda. A veces, los ingenieros de fábrica pasan por alto la interacción de la física pura con la electrónica. Me obsesioné con el asunto. Si un buje de goma podía hacer esto, ¿qué otros defectos invisibles había en la flota de camiones de la región? Empecé a aplicar el método tuercas. Si la computadora dice que no hay falla, la falla está en lo que la computadora no ve. La solución es física, pero el efecto es electrónico. Pasaron los meses y el Kenworth de don Lázaro seguía trabajando como un campeón. Yo gané la fama, y la gente empezó a contar la historia del buje de goma como una fábula de advertencia. No confíes ciegamente en el escáner. Un día llegó a mi taller un hombre de traje y corbata. No era un camionero ni un dueño de flota. Era un ingeniero, de esos que diseñan los sistemas electrónicos en las grandes fábricas. Se presentó como el señor Valdivia. Venía de la capital a cientos de kilómetros. «Roberto», dijo con un aire de seriedad que me hizo sentir incómodo en mi propio taller aceitoso, «vengo por el Kenworth T800. El camión está bien, señor Valdivia. No tiene problemas. Lo sé, pero me interesa la falla. He leído el informe que pasó don Lázaro a la central de Cummins. Dice que usted resolvió un problema que afectó la reputación de 11 profesionales, con un simple aislante de vibración en el APS. Me crucé de brazos. Estos tipos suelen venir a decirte que estás equivocado, que el manual dice otra cosa. Así fue. Un buje de goma, una falla de aislamiento, no de componente. El señor Valdivia sacó una libreta y un bolígrafo. Quiero que me muestre dónde estaba exactamente y quiero que me explique, paso a paso, por qué la conexión del escáner lo curaba temporalmente. Necesito documentar esto. Tenemos reportes de este mismo error, intermitente, en otros 20 camiones en el continente. Nadie lo había podido rastrear. Usted encontró el defecto de diseño invisible y ahí estaba, el reconocimiento oficial. No solo había salvado mi reputación, había encontrado un error de fábrica que estaba volviendo locos a mecánicos en toda Latinoamérica. Pasé la siguiente hora bajo el capó, explicando la teoría de la vibración armónica y la interferencia de señal.
El ingeniero Valdivia anotaba todo, asintiendo con un respeto profesional que era más valioso que el dinero. Usted nos ha ahorrado millones en diagnósticos innecesarios, Roberto. Y quizás ha salvado la cordura de otros 50 mecánicos. Salvar la cordura de un mecánico. Esa era la mejor recompensa. Pero si pensaban que la historia terminaba con el Kenworth T800, se equivocan, porque el universo de los camiones es un pozo sin fondo de problemas. Y el éxito, mis amigos, solo atrae problemas más grandes y más raros. Unos meses después, mi fama de solucionador de fantasmas me trajo un encargo que me hizo dudar de mi propia teoría. Un problema que era el opuesto exacto al Kenworth. Si el Kenworth T800 fallaba bajo carga y se curaba en el taller, el siguiente camión era un monstruo que funcionaba perfecto en la carretera, pero que se volvía completamente inestable apenas entraba a mi garaje. Era un Volvo FH, un camión moderno, lleno de sensores y sistemas multiplexados. El dueño, un hombre llamado Ernesto, estaba al borde de la quiebra. «Roberto, mi Volvo me odia», me dijo Ernesto casi llorando. «En la carretera es un sueño, pero apenas lo estaciono en un lugar cerrado, el motor empieza a fallar, a temblar, y el tablero se ilumina como un árbol de Navidad». Me reí. ¿El opuesto al Kenworth? ¿El camión que solo falla en el garaje? Sí, y el problema es que el concesionario no puede diagnosticarlo, porque apenas lo sacan a la calle, se cura. Ya me cobraron 3 veces por revisar el cableado y no encontraron nada. Acepté el reto de inmediato. El Kenworth me había enseñado a buscar la interacción entre lo físico y lo electrónico. Y si un camión fallaba al entrar, pero funcionaba al salir, eso solo podía significar una cosa. Había un factor externo al camión que estaba causando la falla. El Volvo FH llegó. Era un camión rojo brillante. Lo metimos al foso y apenas lo estacioné, el motor empezó a toser. El ralentí se volvió errático y la luz de check engine empezó a parpadear. Conecté el escáner y esta vez sí había códigos, decenas de ellos. Fallo de comunicación en el bus CAN, problemas de inyección, error en el sensor de oxígeno, un desastre total. «Miren, Pancho», dije, «este camión no es un fantasma, este camión está enfermo aquí, ahora». Pero la pregunta era, ¿por qué aquí? ¿Qué había en mi taller, en mi galpón sucio, que hacía que este Volvo moderno se volviera loco? Revisé el motor. Todo parecía normal. Salí del foso, me quité los guantes y caminé por el taller pensando. El camión estaba bien en la carretera. La carretera es un espacio abierto, sin interferencias. El camión estaba mal en el taller. El taller es un espacio cerrado, lleno de metal, lleno de herramientas eléctricas y lleno de ruido. Me detuve frente a una vieja máquina de soldar de arco. Una reliquia que usaba mi vecino para reparar rejas. Estaba apagada. «Pancho, ¿dónde pusiste ese Volvo?» «En el foso central, don Roberto, justo debajo de la luz de techo». Miré la luz de techo. Era una lámpara fluorescente vieja, de esas que usan balastros magnéticos. Esas luces, cuando están viejas, pueden generar un campo electromagnético considerable, un ruido invisible, pero el camión estaba bajo la luz, no cerca de la luz. Me concentré en el cableado que estaba encima del camión. El Volvo tenía su módulo de control de carrocería, BCM, justo detrás de la cabina. Y por encima de la cabina, colgando del techo, estaba el cable de alimentación principal de mi taller, un cable grueso y viejo. Me subí al techo del camión con la linterna. Revisé el cableado del Volvo que pasaba por la parte superior de la cabina. Estaba bien aislado, pero luego miré el techo de mi propio galpón, justo encima del Volvo. Mi vecino, el soldador, había hecho una modificación hace años. Había pasado un cable de extensión industrial, un cable de alimentación temporal para su soldadora, justo por encima de donde ahora estaba estacionado el Volvo. El cable no estaba conectado,
pero estaba ahí. Pancho, que me seguía, preguntó. ¿Qué busca, don Roberto? Interferencia, Pancho. Ruido electromagnético. El Volvo es demasiado sensible. Pedí a Pancho que encendiera todas las luces y todas las herramientas que teníamos cerca del Volvo. La pulidora, el compresor, las luces fluorescentes. Apenas encendimos el compresor, el motor del Volvo empezó a fallar aún más violentamente. El tablero se volvió loco. El problema era simple. El Volvo, en la carretera, estaba aislado de las interferencias. Pero en mi taller estaba expuesto a un bombardeo de campos electromagnéticos generados por equipos viejos y cableado deficiente, un ruido que estaba afectando la comunicación de los sensores del Volvo, que son extremadamente sensibles. El ECM del Volvo estaba recibiendo tanta interferencia que pensaba que el motor estaba a punto de explotar. La solución al Volvo no era mecánica ni electrónica del camión, era ambiental. El problema era que el camión no estaba fallando, estaba escuchando demasiado. Pancho, dije sintiendo esa misma adrenalina fría que me dio con el Kenworth, apaga el compresor y todas las luces fluorescentes. Pancho apagó todo, dejando solo la luz de mi linterna. El taller quedó en penumbra, el silencio roto, solo por el goteo de aceite en el suelo. El motor del Volvo dejó de toser inmediatamente. El ralentí se suavizó. La luz de Check Engine dejó de parpadear y se quedó fija, lo que ya era una mejora. Ahora, Pancho, enciende el compresor otra vez. ¡Clang! El compresor arrancó con un gruñido eléctrico. Y ¡pum! El motor del Volvo empezó a vibrar de nuevo. El tablero se encendió como un árbol de Navidad. Los códigos de falla regresaron, furiosos. Ahí está, Pancho. El fantasma no está en el camión, el fantasma está en el taller. Llamé a Ernesto, el dueño, que estaba sentado en una llanta vieja con la cabeza entre las manos. Ernesto, su camión está sano. El problema es mi taller. Ernesto levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre. ¿Me está tomando el pelo, Roberto? ¿Me dice que mi camión de $100,000 solo falla en su garaje? Exacto. Su Volvo FH es una maravilla de la ingeniería moderna. Es tan preciso y sus sensores son tan sensibles que no toleran el ruido. Mi taller, con sus máquinas de soldar viejas, sus compresores que hacen picos de voltaje y sus balastros fluorescentes que generan campos electromagnéticos, es un infierno de ruido eléctrico. Pero, ¿y la carretera? La carretera es limpia, Ernesto, abierta, sin metal que encierre el ruido, sin picos de voltaje. Su camión funciona perfecto porque está diseñado para el exterior. Cuando usted lo mete aquí, mi taller lo bombardea con interferencia. El ECM y el BCM, el módulo de control de carrocería, están recibiendo tanto ruido que piensan que todos los sensores están fallando a la vez. Ernesto se quedó en silencio, digiriendo la idea. O sea que el problema es que mi camión es demasiado nuevo para su taller viejo. Es una forma de verlo, admití sin ofenderme, pero es la trampa opuesta al Kenworth. El Kenworth fallaba por falta de aislamiento físico, el buje de goma que permitía que la vibración mecánica se convirtiera en ruido eléctrico. Su Volvo falla por falta de aislamiento electromagnético que lo proteja del ruido externo. Para probarlo definitivamente, sacamos el Volvo del galpón y lo estacionamos en el patio, a 10 metros del compresor. Encendimos el motor. Pancho prendió todas las máquinas. El Volvo siguió ronroneando, tranquilo. El aire libre era su cura. El Volvo no necesitaba una reparación costosa. Necesitaba un escudo. La solución, de nuevo, fue ridículamente simple y barata, pero requería saber dónde buscar. Ernesto, vamos a aislar los puntos más sensibles de su camión. El cableado principal del Buscan pasa por la parte superior de la cabina, cerca de donde estaba ese cable de soldadura. Es como una antena para el ruido.
Fuimos a la ferretería industrial y compré unos metros de cinta de cobre apantallada, una especie de lámina de cobre con adhesivo y conexión a tierra, y unas cuantas ferritas, esos anillos negros que se ponen en los cables para absorber el ruido de alta frecuencia. Pasé la siguiente hora envolviendo los arneses de comunicación más expuestos del Volvo con la cinta de cobre, asegurándome de que estuviera bien conectada a tierra. Puse ferritas en los cables del sensor de oxígeno y del BCM. Era como ponerle un chaleco antibalas electrónico. La reparación costó menos de $50 en materiales, pero el conocimiento detrás de ella valía oro. Metimos el Volvo de nuevo al taller, encendimos el compresor, las luces viejas, todo lo que generaba ruido. El motor del Volvo siguió estable. Un leve temblor inicial, quizás, pero el SM ya no entraba en pánico. El blindaje estaba funcionando, filtrando el ruido electromagnético antes de que pudiera corromper las señales internas. Ernesto, al ver su camión domado, se quitó el sombrero y me lo puso en la cabeza. Roberto, usted es un genio. Me habían dicho que el problema era el software y que tenían que reprogramar el camión por completo, y era el ruido de su compresor. Me pagó mi tarifa, esta vez sin dudar, y me dio un bono extra por la terapia de choque que le dimos al Volvo. La historia del Volvo y el Kenworth, contadas juntas, se convirtieron en mi tarjeta de presentación. Eran dos caras de la misma moneda. La batalla entre la física y la electrónica en la mecánica moderna. El Kenworth T800 me había enseñado que una falla física minúscula puede generar un caos electrónico masivo y que la solución es el aislamiento físico, el buje de goma. El Volvo FH me enseñó que un ambiente eléctrico sucio puede generar un caos electrónico masivo y que la solución es el aislamiento electromagnético, el blindaje de cobre. Ambas fallas eran invisibles para los mecánicos que solo confiaban en el escáner. Con el tiempo, mi taller se convirtió en un santuario para los camiones con problemas fantasma. Los mecánicos que antes se reían de mí, ahora me llamaban para pedir consejo. Me había ganado un respeto que venía de la calle, no de un diploma. Pero hay un peligro en la fama, mis amigos. Y es que cuando resuelves dos misterios legendarios, la gente empieza a creer que eres infalible. Y eso te pone en la mira de los problemas que son realmente imposibles. Un año después de lo del Kenworth, don Lázaro regresó a mi taller. Esta vez no venía sudando frío, sino con una sonrisa tensa. Roberto, te tengo un regalo, un desafío que hará que el Kenworth parezca un juguete. Me senté en un banco preparándome para lo peor. ¿Qué cosa, don Lázaro? ¿Otro camión maldito? Peor, es la bestia de la frontera. Me explicó que se trataba de un Peterbilt 389, otro camión icónico, con un motor Packard de última generación. Este camión era la joya de una flota rival, la de la familia Mendoza, gente poderosa y orgullosa que jamás admitiría que un camión les ganara. El Peterbilt había sido comprado nuevo y, desde el primer día, presentaba una falla que rompía cualquier lógica conocida. El camión funciona perfecto, Roberto. Carga completa, carretera, subidas, bajadas. No hay códigos de falla. El motor es una seda, excepto por una cosa, el consumo de combustible. ¿Qué tiene? ¿Gasta mucho? No, no gasta mucho. Gasta demasiado. Don Lázaro me mostró los reportes de rendimiento. El Peterbilt 389, que debería estar dando un promedio de 2.8 kilómetros por litro, que es un buen número para esa bestia, estaba dando 1.5, casi la mitad. Los Mendoza han cambiado inyectores, han revisado el turbo, han calibrado el ECM 10 veces. Han gastado miles de dólares intentando encontrar una fuga, un problema de presión, un sensor de oxígeno mal. Nada. El camión está mecánicamente perfecto, pero consume como si estuviera tirando el diésel por el escape. Si no hay códigos, don Lázaro, significa que el SM cree que está haciendo lo correcto. Esa es la clave.
La computadora está feliz. El camión corre como un demonio. Pero el dueño está perdiendo una fortuna en diésel. Ya despidieron a 3 mecánicos de concesionario por ineficiencia. El desafío era sutil. El Kenworth era un fallo catastrófico y esporádico. El Peterbilt era un fallo constante, invisible, que afectaba directamente el bolsillo. ¿Y por qué me lo traen a mí, si es de la flota Mendoza? Porque se rindieron, Roberto. Le dijeron a don Fernando Mendoza que el problema era el diseño del motor, que no había nada que hacer. Don Fernando, que es un hombre de honor, te ofrece una recompensa que no podrás rechazar si logras que ese camión dé 2.5 kilómetros por litro. Te ofrece una parte de su flota. Eso era un ascenso de categoría. De mecánico de galpón a socio de flota. Acepté. Esto no era un fantasma. Era una sombra, un error que no se manifestaba en luces de advertencia, sino en números rojos. El Peterbilt 389 llegó a mi taller. Era rojo, largo y orgulloso. Tenía un motor Packard MX-13, una maravilla de la tecnología que me daba más miedo que el viejo Cummins del Kenworth. Lo primero que hice fue ignorar el motor. Si el motor estaba bien y la computadora decía que estaba bien, el problema no estaba en cómo el combustible se quemaba, sino en cómo se medía o en cómo se pedía. El consumo excesivo de combustible sin fallas visibles puede ser causado por varias cosas. 1. Una fuga, descartado por las revisiones de los Mendoza. 2. El SM está inyectando demasiado combustible porque cree que necesita más potencia, la clave de la falla invisible. 3. Una medición errónea en el sensor de flujo o en el odómetro, casi imposible en un camión nuevo. Me concentré en el punto 2. ¿Qué le diría al SM que inyecte más combustible de lo necesario, incluso cuando el conductor no está pisando a fondo? El Kenworth me había llevado al sensor de posición del acelerador, APS. Decidí empezar por ahí. Revisé el APS del Peterbilt. Estaba en perfectas condiciones, bien aislado, bien conectado. Los voltajes eran precisos. Luego revisé el sensor de presión del turbo, Boost Pressure Sensor. Si el ECM cree que la presión del turbo es baja, inyectará más combustible para compensar la supuesta falta de aire. Estaba perfecto. Pasé 2 días revisando la lógica de inyección. Conecté mi escáner, esta vez un modelo más avanzado que compré con las ganancias del Kenworth, y monitoreé los datos en tiempo real. El camión estaba en ralentí. La computadora inyectaba la cantidad mínima de diésel. Perfecto. Aceleré a 1500 RPM, revoluciones. La inyección aumentaba proporcionalmente. Perfecto. No había nada en el software que estuviera mal. El Peterbilt estaba siguiendo las órdenes. Entonces, ¿quién estaba dando las órdenes equivocadas? La única forma en que el ECM inyecta más diésel es si el conductor le pide más potencia, o si el camión está cargando más peso de lo que el ECM cree, o si hay una resistencia inesperada. Pancho, necesito que hagas una lista de todos los sensores que informan al ECM sobre la resistencia que el camión está enfrentando. Pancho, que ya estaba entrenado en el método tuercas, empezó a enumerar: sensor de carga del motor, sensor de pendiente, inclinómetro, sensor de velocidad del vehículo, sensor de temperatura del aire de admisión. ¡Alto ahí!, lo interrumpí. El sensor de pendiente, inclinómetro, es un sensor que le dice al camión si está subiendo o bajando. Si el camión cree que está subiendo una cuesta empinada, pendiente positiva, automáticamente inyectará más combustible para mantener la velocidad, incluso si la carretera es plana. Es una función de los camiones modernos para ahorrar cambios de marcha. Si ese sensor estuviera mal calibrado o si estuviera recibiendo una señal errónea, el SM podría estar inyectando combustible de más, pensando que está en el Paso del Cóndor, cuando en realidad está en una planicie. Me arrastré bajo el camión. El Peterbilt 389.
A diferencia del Kenworth, tenía el módulo del inclinómetro bien escondido, atornillado directamente al chasis, cerca del eje trasero, para tener una lectura más precisa de la inclinación real del vehículo. Era un módulo sellado, con un conector de 6 pines. Lo que vi me hizo reír a carcajadas. No era un buje de goma, no era interferencia electromagnética. Era la más simple y estúpida de las fallas físicas que genera un error electrónico costoso. El módulo del inclinómetro estaba atornillado a un soporte metálico, pero los técnicos de la flota Mendoza, en su afán por revisarlo todo, lo habían soltado y vuelto a atornillar. Y lo habían atornillado al revés. El sensor estaba girado 180 grados en su soporte. El inclinómetro es un sensor de gravedad. Si está atornillado al revés, cuando el camión está en una carretera plana, el sensor le está diciendo al SM que el camión está subiendo una pendiente del 5% o lo que sea que marque su calibración invertida. ¡Pancho!, grité con la cabeza todavía bajo el chasis. ¿Qué encontró, don Roberto? ¿El fantasma? No, Pancho. Encontré la estupidez humana. Saqué mi llave y solté los 2 tornillos del módulo. Lo giré 180 grados, asegurándome de que el cable saliera hacia abajo, como debía ser. Lo atornillé firmemente. La solución costó $0 en piezas y 5 minutos de trabajo. Pero la prueba no era tan fácil como con el Kenworth. No podía subir una cuesta para demostrar la cura. El problema era el consumo promedio en cientos de kilómetros. Llamé a don Fernando Mendoza. Su camión está listo, don Fernando. El problema era el inclinómetro. Estaba puesto al revés. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. ¿Al revés? Roberto, eso es absurdo. Mis mecánicos son profesionales. Lo sé, don Fernando, pero a veces la prisa o la frustración hacen que se ignoren los detalles más básicos. El SM de su Peterbilt creía que estaba subiendo una cuesta todo el tiempo. Por eso inyectaba el doble de combustible para compensar la supuesta carga. Su camión estaba gastando diésel luchando contra una cuesta que no existía. Don Fernando Mendoza no se convenció con palabras. Quería datos. Lo voy a mandar a la ruta de Arica. Son 2000 kilómetros. Si el consumo mejora, le pago lo que pida. El Peterbilt salió de mi taller. Y yo me quedé esperando, sabiendo que mi reputación ahora dependía de una lectura digital a miles de kilómetros de distancia. 2 días después, el teléfono sonó. Era don Fernando. Su voz no era la de un hombre de negocios, sino la de un niño que acaba de ver un truco de magia. ¡Roberto!, gritó. ¡El consumo! El camión está dando 2.7 kilómetros por litro. Es mejor de lo que estaba cuando lo compramos. Me alegra oírlo, don Fernando. 5 minutos de trabajo, 1 año de ahorro. Venga mañana a mi oficina, hablaremos de su futuro. No me puse traje ni corbata, ni me senté en una oficina con aire acondicionado. Don Fernando me dio mi parte, y lo primero que hice fue invertir en mi propio taller. Arreglé el cableado eléctrico que volvía loco al Volvo. Compré herramientas de diagnóstico que funcionaban con precisión de reloj, no para confiar ciegamente en ellas, sino para saber exactamente que me estaba mintiendo. Puse a Pancho a estudiar electrónica avanzada. Le enseñé que el óxido en un conector no es solo óxido, es resistencia, es caída de voltaje, es un fantasma esperando a cobrar venganza. La historia del Kenworth T800, la bestia negra, se esparció por el gremio como pólvora. En las paradas de camiones, en las tiendas de repuestos, la gente ya no hablaba de si el problema era un duende o un cable pelado. Hablaban del buje de Roberto. Muchos mecánicos, incluyendo algunos de los 11 que habían fallado, vinieron a visitarme. No por trabajo, sino por una lección de humildad. Don Ricardo, el especialista en inyección, que casi pierde todo, me trajo una botella de ron añejo. Tu historia se cuenta en todas partes, Roberto, me dijo, con un brillo nuevo en los ojos.
Nos enseñaste a los de la vieja escuela que la vibración es un enemigo eléctrico, y nos enseñaste a los nuevos a no descartar la física simple por buscar un error de software. Supe que el Kenworth no solo había destruido reputaciones, también las había reconstruido, al menos la mía, y la de esos 11, al demostrar que la falla no era su ignorancia, sino la trampa maestra de un defecto de diseño que solo se manifestaba bajo condiciones perfectas de castigo. El Peterbilt de don Fernando Mendoza siguió dando 2.7 kilómetros por litro, y el secreto de su eficiencia era la orientación correcta de un sensor de gravedad. El Peterbilt me enseñó que la tecnología es ciega a la estupidez humana, y que a veces el problema es tan obvio que la mente, acostumbrada a lo complejo, lo pasa por alto. Y el Volvo FH, el camión que odiaba mi taller, me enseñó que el ambiente cuenta, que la electrónica de un camión moderno es tan sensible que necesita vivir en un mundo limpio, libre de ruido electromagnético. Con el tiempo, dejé de ser el tuercas para ser el detective de fantasmas. Pero yo sé que mi éxito no vino de mi inteligencia, sino de mi disposición a ser el último recurso. Cuando no tienes nada que perder, te atreves a buscar donde nadie más mira. La gran lección que aprendí de esos 3 camiones, mis amigos, es esta. En la mecánica moderna, un fallo es solo un síntoma, y si la computadora te dice que no hay enfermedad, no te está mintiendo. Simplemente no está capacitada para ver la causa. El Kenworth T800 no era un camión maldito, era un profesor. Un profesor que nos dio una cátedra de cómo la física, la vibración, puede engañar a la electrónica, el sensor APS, y cómo la solución más simple, un buje de goma, puede ser la más invisible. Así que la próxima vez que su vehículo les dé un dolor de cabeza y el mecánico conecte su escáner y les diga que no hay códigos, no piensen en brujería, piensen en Roberto el Tuercas y recuerden que la solución puede estar en un pedazo de caucho de $2 o en un sensor atornillado al revés. Porque la verdad, mis amigos, es que el motor de la vida y el motor de un camión no solo se arreglan con tecnología, se arreglan con observación, humildad y un profundo respeto por las leyes sencillas de la física, y esa es una herramienta que no se compra en ninguna tienda de repuestos. Y así terminamos esta historia, mi querida familia. Si te llegó al corazón, déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir acompañándonos en estos caminos del alma. Les mando un abrazo fuerte, lleno de cariño. Hasta la próxima y recuerda, los héroes invisibles están más cerca de lo que imaginas.